¿A quién no le daba terrible cagazo la escena de la piba vomitando en la cama, levitando a lo loco y hablando cosas inentendibles? Bueno, si no te daba cagazo, bien por vos. Yo era terrible cagón y me daba miedo hasta Chucky. Pero bueno, la cosa es que El Exorcista es una de las historias más famosas del terror contemporáneo. La película pegó un montonazo y todos hablaron de este fenómeno por mucho tiempo. Incluso ahora que acaba de salir una nueva película del Exorcista. Por eso hoy te traigo un resumen del libro en el que está basada esta película, que justamente también se llama El Exorcista. Pero, vamos a frenarnos acá, porque esta vez no te vengo a hablar yo. Esta vez lo traigo a él, al mismísimo Iván de Iván G Reviews, el cual resume un montón de libros de terror, y que si no lo vieron, no sé qué chota hacen acá. Vayan ya mismo a suscribirse, seguirlo y dejarle comentarios y todo eso que hacen de copados, ¿ok? Además, mira, hace no mucho subí un video de It, 10 puntitos, recomendadísimo. Por eso hoy, Iván les va a resumir El Exorcista. Que lo disfruten. La historia nos lleva al norte de Irak, donde un anciano sacerdote llamado Lancaster Mervyn termina la excavación arqueológica de una tumba y regresa a Estados Unidos, sacudido por una premonición sobre una confrontación pendiente con un poderoso mal, contra el cual ya había luchado anteriormente. En la excavación había visto una estatuilla del demonio conocido como Pazuzu. Después, la historia nos ubica en el barrio de Georgetown en Washington, D.C., donde una actriz llamada Chris McNeil alquila una casa temporalmente con su hija Regan, sus amos de llaves, una pareja suiza de ancianos llamados Willie y Carl, y su secretaria Sharon Spencer. Esto mientras Chris termina el rodaje de una película con el director Burke Dennings. Una noche, mientras Chris estudia su guión, escucha sonidos extraños que emanan del dormitorio de Regan. Chris investiga y a medida que se acerca al dormitorio, los sonidos se vuelven más fuertes y rápidos, pero estos se detienen cuando entra a la habitación, donde la encuentra dormida. Chris entonces culpa a las ratas del ático y se pregunta si Regan está enferma. Chris también nota que los objetos de la casa y pertenencias de Regan cambian de lugar y la única explicación que encuentra es que esto es causado por la misma Regan. También, la mujer descubre que la niña ha estado jugando con un tablero Ouija que la misma Chris había comprado en busca de sacar ciertas claves en el subconsciente de la niña. Regan le dice a Chris que suele jugar con una entidad a la que llama Capitán Howdy, cosa que preocupa a la mujer. Una noche, esa misma semana mientras Chris estudia, Regan se queja de extraños ruidos de golpes en su habitación y se va a dormir a la cama de Chris. A la mañana siguiente, Chris pasa el día filmando y acepta una invitación a cenar a la Casa Blanca. Además, le recuerda a Sharon que le envíe una nota a Howard, el padre de Regan, pidiéndole que llame a la niña el día de su cumpleaños la próxima semana. La historia también nos presenta al padre Damian Carras, un sacerdote jesuita que residía también en Georgetown, cuya fe estaba siendo desafiada por la reciente enfermedad de su madre. Carras y su familia fueron increíblemente pobres mientras crecían, tanto así que todavía recuerda a su madre buscando comida en los botes de basura. Este visita constantemente a su madre en Nueva York y se arrepiente de haberla abandonado. A lo largo de los años, Carras había estado solicitando su traslado de Georgetown a Nueva York, pero todo esto sin éxito. En los días posteriores al cumpleaños de Regan, Chris nota un cambio repentino y dramático en el comportamiento y el carácter de su hija. Se enoja y se inquieta, grita y se niega a comer, y su trabajo escolar se ve afectado. Chris entonces lleva a la niña al doctor Samuel Klein. Klein examina a Regan en busca de problemas físicos que puedan provocar un cambio de comportamiento. Él le diagnostica un trastorno de conducta hipercinético y le receta Ritalin. Cuando este menciona la depresión, Chris se pregunta si Regan podría estar reaccionando al distanciamiento de su padre. Chris esperaba que el tratamiento funcionara en Regan y, buscando relajarse, celebra una cena con personas importantes. Chris da la bienvenida a sus invitados y el ambiente agradable y las bebidas ayudan a levantarle el ánimo. Allí, Mary Jo Perrin, una vidente de Washington a quien Chris conoció en la Casa Blanca, el padre Wagner, el decano jesuita de Georgetown, y el padre Deere, hablan sobre un sacerdote que también era medium. Chris, entonces muy curiosa, les pregunta sobre una cabaña que había visto en el campus, a un costado de la iglesia, y sus invitados bromean sobre las misas negras,
relacionadas con la brujería que se celebran allí. El padre Wagner, de forma confidencial, les describe una serie de profanaciones que habían encontrado en la iglesia de esa misma calle. También menciona que el padre Damian Carras, un consejero cuya madre murió la noche anterior, vivía en la cabaña por la que Chris preguntaba. Después de una pelea entre Burke, el director de la película, y Carl, el amo de llaves, Chris descubre que Regan está en su sala de juegos usando la tabla Ouija. Chris presenta a Regan a todos sus invitados y Regan es cortés con todos excepto con Mary Jo, la vidente. Chris lleva a Regan a la cama y Regan está inquieta sobre su salud y lo que le está pasando últimamente, y Chris le asegura que estará bien. La mujer regresa a la fiesta y nota que Mary Jo parece nerviosa y perturbada, pero le pregunta al padre Dear sobre las misas negras. Dear desestima su pregunta diciendo que el padre Carras es el verdadero experto, pues este ha mencionado las misas negras en un artículo psiquiátrico. Más tarde, mientras Dear toca el piano, Regan aparece. Esta le dice a uno de los invitados, el cual es un astronauta, que se va a morir allá arriba. Esto mientras la niña se orina en la alfombra. Avergonzada, Chris lleva a Regan arriba y de vuelta con sus invitados, Chris explica los problemas médicos recientes de la niña y Mary Jo escucha atentamente. Más tarde, Chris le pregunta a Mary Jo sobre el uso de la tabla Ouija por parte de Regan. Perturbada, la vidente aconseja a Chris que le quite la tabla a su hija. Esa noche, los gritos de Regan despiertan a Chris. En el dormitorio de su hija, Chris descubre a la niña tirada boca arriba con el rostro manchado de lágrimas y contorsionado por el horror mientras se agarra a los costados de su estrecha cama, mientras la cama tiembla violentamente. El padre Carras asiste al funeral de su madre. De regreso a Georgetown, no puede comer ni descansar. Los amigos ofrecen sus condolencias y el padre Dear aparece con una botella de whisky. Hablan mientras beben y Dear relata los acontecimientos de la fiesta de Chris hasta que Carras está lo suficientemente borracho como para poder dormir. Carras espera que haya alguien que escuche su oración, pero ya no cree que esto sea así. Esa tarde, un sacerdote mayor le dice a Carras que ha habido otra profanación. Una estatuilla de la Virgen María había sido pintada como una ramera y las tarjetas del altar ahora describían, en un latín plagado de errores, pero legible, un encuentro sexual entre la Virgen María y María Magdalena. El aceptable latín sugiere que un sacerdote podría haber estado involucrado, pero Carras no puede pensar en nadie que pueda hacer tal cosa. Carras entonces deja de ser un consejero y se convierte en profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown. Regan se vuelve a presentar con el Dr. Klein y este y Chris hablan sobre lo que ha sucedido a la joven. No pueden encontrar una explicación médica para el comportamiento de Regan. Klein sugiere hacerle un EEG a Regan, pero cuando una enfermera se acerca con la aguja para sedarla, Regan le grita obscenidades. Klein también se sorprende al descubrir que tuvo que duplicar el sedante para que tuviera algún efecto en Regan. Sin embargo, para su consternación, los resultados de la prueba no revelan nada, por lo que Klein sugiere epilepsia como un posible diagnóstico. Después de la radiografía, Chris y Regan regresan a casa. Regan se va de inmediato a la cama, mientras que Chris cierra de forma segura la gran ventana de la habitación de Regan, esto por recomendación del doctor. El Dr. Klein y un neurólogo examinan las radiografías de Regan, pero no encuentran nada que explique la condición de la niña. Es entonces que Chris llama al doctor y le pide que vaya de inmediato. Klein visita la casa donde Regan está agitando los brazos mientras su cuerpo se lanza horizontalmente en el aire sobre la cama y luego se estrella salvajemente contra el colchón. Regan se queja de que alguien la está quemando mientras murmura palabras incomprensibles en un tono gutural. Mientras Klein intenta examinar a Regan, ella lo arroja al otro lado de la habitación y una voz áspera y poderosa que viene de Regan anuncia que la cerda es suya, advirtiendo a los demás que se mantengan alejados. Levantándose el camisón, Regan grita obscenidades mientras se masturba. Klein prepara una inyección mientras Regan grita de dolor y su cuerpo se arquea en formas imposibles. Le inyectan mientras discuten las posibilidades médicas de lo que acababan de ver. Chris y Sharon se consuelan mutuamente ya que Chris apenas puede contener su enojo y frustración hacia los médicos. Klein también realiza una punción lumbar a Regan.
En el hospital, sin embargo, las pruebas revelan poco. Klein entonces admite que quizá haya llegado el momento de llamar a un psiquiatra. En casa, Chris encuentra a Regan dormida en su cama y con la ventana abierta de par en par. Sharon revela que Burke se quedó con Regan mientras Sharon visitaba la farmacia, pero ahora se arrepentía de haber confiado en que Burke se quedaría cuidándola. Luego, cerca de la medianoche, reciben una llamada por teléfono con malas noticias. Burke estaba muerto. Borracho, había caído por el largo tramo de escaleras debajo de la ventana de Regan. Angustiada, Chris se queda despierta hasta tarde recordando el pasado con Sharon. Poco después de las 5 de la mañana, Sharon va a buscar más hielo a la cocina y cuando regresa, Chris ve a Regan detrás de Sharon, deslizándose como una araña rápidamente. Su cuerpo se arqueaba hacia atrás en una reverencia con la cabeza casi tocando sus pies. Su lengua entraba y salía rápidamente de su boca mientras silbaba como una serpiente. En el hospital, Klein y un destacado neuropsiquiatra examinaron a Regan, quien grita y se retuerce. Ella muerde y se defiende cuando intentan tranquilizarla. Cuando la sedan, Regan ruega por su madre y se queja de que el capitán Howdy le causa dolor en todo el cuerpo. El neuropsiquiatra la hipnotiza y Regan, en trance, dice que hay una persona diferente dentro de ella. El psiquiatra comienza a hablar directamente con la persona que está dentro de Regan, cuya respiración se vuelve repentinamente fétida, mientras los músculos de su rostro se contraen en direcciones horribles. Regan hace ruidos de animales y ataca al médico. Además, hace temblar la cama. Los ojos de Regan se ponen en blanco y de repente se desploma. Los médicos le toman el pulso y luego abandonan la habitación. El psiquiatra menciona esquizofrenia, trastornos de doble personalidad e histeria, pero se muestra reacio a dar un diagnóstico. De vuelta a casa, William F. Kinderman, de la División de Homicidios de la policía, llama a la puerta. Este estaba llevando a cabo una investigación de rutina sobre la muerte de Burke. Chris lo invita a pasar y mientras hablan en la cocina, Carl limpia el horno. Kinderman lo observa mientras habla de las películas de Chris. Chris admite que Burke visitó la casa y estuvo a solas con Regan, pero no sabe exactamente qué ocurrió. Antes de irse, Kinderman examina una escultura de un pájaro que había hecho Regan. Cuando sube a su coche patrulla, mira hacia la casa y ve algo que se mueve en la ventana de Regan. Kinderman había sacado motas de pintura extraídas de la estatuilla de pájaro que Regan había hecho. Más tarde el detective leyó nuevamente el informe del patólogo sobre la muerte de Burke y también recurre a informes sobre las profanaciones de la iglesia y lee un libro sobre misas negras. Kinderman también visitó la morgue y examinó nuevamente el cuerpo de Burke. Su cabeza estaba completamente girada, mirando hacia atrás. Al día siguiente, Kinderman se encuentra con Carras. Este está interesado en las profanaciones, pues podrían estar relacionadas con el asesinato de Burke. Kinderman revela la naturaleza brutal de la muerte de Burke a Carras, quien menciona que supuestamente los demonios rompían el cuello de las brujas de esta manera, una marca registrada de los asesinos satánicos. Kinderman concluye que quien profanó la iglesia y mató a Burke podría ser un sacerdote descontento, pero Carras no conoce a nadie que encaje en la descripción. Kinderman le pide la foto del altar profanado. Carras la busca y explica su forma individual de latín. Más tarde, Kinderman analiza la pintura de la escultura del pájaro de Regan y descubre que coincide con la pintura encontrada en la estatua profanada de la iglesia. Después de 2 semanas en la clínica, Chris lleva a Regan a casa rechazando el consejo de los médicos de internar a Regan en un asilo. La condición de Regan seguía sin diagnosticarse, aunque ahora presenta arrebatos de naturaleza religiosa, y además la alimentaban a través de un tubo y la sedaban fuertemente. Uno de los médicos entonces sugirió un tratamiento radical, un exorcismo. Si Regan estaba convencida de que estaba poseída, entonces un ritual podría convencerla de lo contrario. Estas ceremonias a veces funcionaban como un placebo. Al poco, Kinderman llega y después de divagar, le hace preguntas a Sharon sobre la noche que murió Burke. Kinderman sugiere que Burke podría haberse caído de la ventana del dormitorio de Regan y menciona la naturaleza ritual del asesinato. Le pide a Chris que le pregunte a Regan si Burke entró en la habitación esa noche, y Kinderman también pregunta si podría hablar con Carl, el amo de llaves. Cuando Chris va a buscar al anciano suizo, Kinderman le lee sus derechos y luego le pregunta sobre su paradero la noche del asesinato.
pero Carl insiste en que estuvo en el cine. Carl ocultaba algo que Chris también notaba, pero solo era el hecho de que veía en secreto a su hija drogadicta. Esta es una trama secundaria del libro la cual no pienso tocar. Esa noche, Chris tiene un recuerdo repentino de la ventana del dormitorio de Regan abierta la noche del asesinato de Burke. De pronto, escucha sonidos de conmoción en la habitación de Regan. La niña gritaba y Carl también gritaban. Chris irrumpe en el dormitorio de su hija y encuentra a Carl tirado inconsciente en el suelo mientras Regan se masturba con un crucifijo. La sangre cubre las sábanas mientras Chris mira congelada por el horror. Finalmente se arroja sobre la cama, pero Regan la agarra del pelo. Regan empuja la cara de su madre contra su entrepierna ensangrentada y luego la arroja al otro lado de la habitación. La cabeza de Regan entonces gira hasta quedar mirando hacia atrás y Chris entonces grita hasta quedar desmayada. Chris localiza a Carras recordando que Mary Jo le habló sobre un sacerdote que trabajaba como psiquiatra. Chris pregunta directamente si Carras le puede realizar un exorcismo a Regan. Carras le dice que el exorcismo en realidad podría empeorar el asunto y que, antes de que se lleve a cabo un exorcismo, la iglesia debe realizar una investigación. Aún así, acepta visitar a Regan. En el umbral de la casa de Chris, Carras duda y siente un repentino escalofrío. En el interior, huele el hedor acre del excremento en descomposición y ve los ojos saltones y blancos de Regan, mirándolo atentamente. Ella le pide a Carras que le quite las ataduras y le dice que ella no es Regan, sino que en realidad es el diablo. El demonio se burla de la madre muerta de Carras y luego vomita sobre él. Mientras se lava el vómito, Carras sugiere que Regan debe estar en un hospital, cosa que Chris no puede permitir pues sabe que Regan tuvo algo que ver con la muerte de Burke Dennings y no puede arriesgarse a que esto se sepa. Mientras Carras piensa desesperadamente explicaciones para lo que ocurre, Chris insiste en que Regan ha cambiado por completo y Carras quiere reunir la mayor cantidad de pruebas para mandar a la iglesia. Chris reúne lo que puede, al mismo tiempo que Kinderman los observa desde un coche oculto. Carras se queda despierto hasta tarde pensando en Regan y al día siguiente, mientras da su conferencia, la voz inocente de Regan llena sus pensamientos, y este planea cómo demostrarle a la iglesia que podría ser necesario un exorcismo. Decide rociar a Regan con agua de grifo diciéndole que es agua bendita. Si ella reaccionaba, entonces su posesión no sería auténtica. Carras va al dormitorio de Regan donde Regan grita y chilla. Le pide a Chris una grabadora. El demonio le pide a Carras que comience el exorcismo pronto, alegando que eso los unirá a él y a Regan. Los cajones de la cómoda vuelan por la habitación y el demonio revela que en realidad hay varias fuerzas que poseen a Regan. Carras toma el frasco de agua y le dice al demonio que es sagrada. Mientras lo rocía sobre la niña, el demonio grita. A Carras le preocupa que esto signifique que la posesión de Regan no sea auténtica, pero ella comienza a hablar en un idioma extraño y entre dientes. Carras le explica a Chris lo que acaba de ver, incluidas dos nuevas personalidades dentro de Regan, una de las cuales podría ser Burke Dennings, ya que hablaba con acento británico. Carras explica su truco con el agua bendita y no tiene esperanzas de que las autoridades eclesiásticas aprueben un exorcismo. Carras sugiere una explicación científica para esto y decide compartir su grabación con el departamento de idiomas de su universidad con la esperanza de que identifiquen las palabras pronunciadas por Regan. El padre reproduce las grabaciones de Regan al director del Instituto de Idiomas y Lingüística, y este mismo hace copias de las cintas y acepta realizar un análisis lo más rápido posible. De regreso a su residencia, Carras lee los informes médicos de Regan en la clínica de Dayton y comienza nuevamente a tener dudas. El padre se pregunta si la representación teatral de un exorcismo podría funcionar para Regan con un efecto placebo, pero incluso un exorcismo simulado requería el permiso de las autoridades eclesiásticas. Carras se reúne con Klein y examina el EEG de Regan. La falta de fluctuaciones en los resultados dificulta el diagnóstico médico, pero podrían funcionar como prueba de posesión. De regreso a casa de los McNeil, Carras se da cuenta de que Kinderman espera en su auto estacionado afuera de la casa. Aparca unas calles atrás y luego sorprende a Kinderman golpeando la ventana. Charlan un poco, pero algo en la historia del detective perturba a Carras. Carras se pregunta si Regan realmente mató a Burke, y esto
lo hace decidirse a presentar su caso ante las autoridades eclesiásticas. En la casa McNeil, Chris está dormida y Carras está con Regan en la habitación. Allí Regan comienza a hablar alemán y le pregunta a Carl sobre su hija, la cual tenía problemas con las drogas, y como ya mencioné, es una trama que no voy a tocar, porque la siento un poco de relleno. Carras le pide a Carl que salga de la habitación y le responde al demonio en alemán. El demonio entonces le responde en latín y le dice que ella mató a Burke. Luego en inglés el demonio dice que no puede hablar latín en absoluto y que simplemente estaba leyendo la mente de Carras. Carras intenta hacer otra pregunta y el demonio responde en francés antes de que los ojos de Regan se pongan en blanco y caiga en un trance silencioso. El padre le pregunta a Sharon sobre el conocimiento de idiomas de Regan. Sharon le había enseñado algunas nociones de francés mientras que Will y Carl suelen hablar en alemán, y es posible que Regan simplemente esté reflejando los idiomas de quienes la rodean. Otro día, el director del Instituto de Idiomas llama a Carras y le dice que el extraño idioma en la grabación es en realidad inglés hablado al revés, una característica de posesión que Carras ha encontrado en los libros. Por la noche, Sharon lo llama para pedirle que vaya a la casa de inmediato, donde Sharon le muestra el dormitorio de Regan. Chris no estaba despierta pues Sharon no quería que ella viera lo que estaba pasando. La habitación de la niña estaba helada y la niña parece estar en coma. Sharon abre la pijama de Regan y le dice a Carras que mire de cerca. Las palabras "ayúdame" aparecían en la piel con la letra de Regan. Carras visita a las autoridades de la iglesia para solicitar un exorcismo. El obispo parece dispuesto a acceder a su petición, por lo que Carras acepta realizar el exorcismo él mismo, aunque carece de experiencia. El obispo entonces ofrece a buscar a alguien que sepa llevar a cabo el ritual y discute el asunto con el presidente de la Universidad de Georgetown, donde acuerdan ponerse en contacto con Lancaster Mervyn, un anciano sacerdote que acababa de regresar de una expedición en Irak. Mervyn tenía experiencia con exorcismos pues tuvo uno en África que casi lo mata años atrás, es decir, su primer enfrentamiento con Pazuzu. A Mervyn no le sorprende cuando le informan que lo quieren en Georgetown, pues ha estado esperando la petición desde su premonición en Irak. Mientras tanto, Kinderman revisa las notas de su caso. El análisis del altar profanado tenía las huellas dactilares de un niño, mientras que su tipo de letra coincidía con el de la máquina de escribir de Sharon Spencer, conectando las profanaciones de la iglesia con el asesinato de Burke. Kinderman también sabe que la hija de Chris, Regan, pasó un tiempo en una clínica de salud mental, pero no se atreve a creer que un niño mató a Burke. Esa noche, un taxi negro lleva a un anciano a la casa de los McNeil. Dentro de la casa, Carras y Carl inmovilizan a Regan mientras Sharon le administra un sedante. Carras apenas había descansado y sabe que un exorcismo puede durar semanas, incluso meses, y frecuentemente fracasa por completo. La niña se queda en silencio justo cuando suena el timbre. Era el padre Mervyn, quien había llegado un día antes. Mervyn insiste en ver a Regan antes que nada. Desde arriba, una voz profunda y gutural grita el nombre de Mervyn, pero él no se sorprende. Él sabía que nuevamente enfrentaría a Pazuzu. Mervyn sube tranquilamente las escaleras y entra en la habitación de la niña. Carras y Chris lo siguen, pero Mervyn cierra la puerta detrás de él. El demonio se ríe y Mervyn sale. Tiene la intención de comenzar tan pronto como Carras vaya a buscar lo necesario como atuendos sacerdotales y libros religiosos. El padre Mervyn y Chris hablan de cosas hogareñas y Chris siente una sensación de paz cuando está cerca del anciano sacerdote. Chris le pregunta a Sharon qué pasó en el dormitorio de Regan cuando Mervyn entró. Sharon le cuenta que Mervyn miró fijamente a la chica por un momento antes de que el demonio le dijera que esta vez está destinado a perder. Carras regresa y encuentra a Mervyn sumido en oración. Mervyn le advierte a Carras que no converse con el demonio, lo cual es extremadamente peligroso ya que las mentiras del demonio solo los van a confundir. Entran inmediatamente afectados por el hedor y el frío glaciar. Mientras el demonio maldice y se burla de ellos, Mervyn moja a Regan con agua bendita. Ambos sacerdotes recitan oraciones. Regan escupe en la cara de Mervyn, pero él no se detiene, mientras que Carras intenta ocultar sus dudas y miedos. Asimismo, Carl y Sharon observan cómo la cama levita a un pie del suelo, y es durante todo esto que una euforia se estremece a través del cuerpo de Carras cuando ve pruebas de lo sobrenatural, y Mervyn
tiene que instar a Karras a que vuelva a orar. La cama se balancea violentamente mientras Merrin exige al demonio que abandone el cuerpo de la niña, y las paredes de la casa palpitan con el pulso de Regan. Mientras Merrin ora, los golpes en las paredes cesan. El demonio se burla de Chris por priorizar su carrera antes que la de su familia, culpándola de llevar a Regan a la locura y al asesinato, cosa que hace huir a Chris de la habitación. Después de sedar a la niña, Merrin revela a Karras que él y el demonio se conocieron antes. Karras comprueba el pulso de Regan y ella comienza a hablarle, con la voz de su madre, y luego con la voz de Burke. La voz de Burke describe cómo Regan mató a Burke, y luego la voz del demonio regresa diciéndole a Karras que no le crea a Merrin y amenazándolo con matar a Regan. Karras le explica a Merrin que el demonio le está negando a Regan la oportunidad de descansar, y este llama a un especialista cardíaco que llega rápidamente para examinar a la niña, pero su único consejo es dejarla dormir. Karras y Merrin comienzan el ritual nuevamente a contrarreloj. Regan no puede dormir y su pulso se desvanece. Karras tampoco duerme. Él y Merrin realizan el ritual repetidas veces durante días y noches. A Karras le preocupa haberle dado demasiados sedantes a Regan y se culpa a sí mismo por su inevitable muerte. Pasan más días y mientras los dos sacerdotes descansan junto a la cama de Regan, el demonio vuelve a hablar con la voz de la madre de Karras. En un espacio, Karras regresa a su casa donde Kinderman va a hablar con él. Kinderman sospecha que Regan mató a Burke y le pide un consejo sobre lo que debe hacer con la información que tiene. Karras solo le dice que lo ponga en manos de una autoridad superior y visiblemente aliviado, Kinderman le agradece a Karras. De esta manera Kinderman no hace nada. De vuelta en la casa de los McNeil, Chris mira fotografías antiguas de Regan y sale corriendo de la habitación abrumada por el sentimiento. Karras mira las fotografías y decide que debe actuar. Con su fe renovada, regresa a la habitación de Regan donde ve a Merrin muerto en el suelo, con sus pastillas derramadas a su alrededor. Lleno de furia, Karras se vuelve contra el demonio que se burla de él. Karras le grita al demonio burlándose y exigiéndole que lo posea a él en lugar de la niña, y también se burla de la incapacidad del demonio de meterse con alguien de su tamaño. En el piso de abajo, Chris y Sharon entonces escuchan tropiezos y gritos seguidos de cristales rotos. Arriba, la ventana estaba rota y el cuerpo de Karras yacía en las escaleras de abajo. Entonces una voz pequeña y pálida llamó a Chris. Era Regan, liberada del demonio. Sharon corre al salón jesuita en busca de ayuda mientras Chris abraza a su hija. Sharon regresa con el sacerdote Deer, quien se arrodilla junto al cuerpo aún vivo de Karras. Deer recibe una confesión final de Karras y señala que los ojos de su amigo estaban llenos de paz y con algo más, algo misteriosamente parecido a la alegría del triunfo y el anhelo final de un corazón. 6 semanas después de la muerte de ambos sacerdotes, que siguen sin resolverse, aunque Kinderman tiene sus teorías, Regan no puede recordar nada de lo que pasó en el dormitorio esa noche, y mientras Chris y Regan se preparan para tomar un vuelo de regreso a Los Ángeles, Deer aparece en la casa. Le pregunta a Chris qué cree que sucedió como no creyente. Chris todavía es una no creyente en lo que respecta a Dios, pero cuando se trataba del diablo, bueno, eso era otra cosa. Chris y Regan se van en un taxi y apenas se retiran, un coche de policía se detiene. Kinderman había llegado para despedirse y se desanima al saber que ha perdido su oportunidad. La novela termina con Kinderman invitando a Deer a ver una película y citando una frase de la película Casablanca. Lois, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. Y así termina la novela. Como pueden notar, no hay mucha diferencia entre el libro y la película, realmente es casi que lo mismo, solamente se omitieron algunos escenarios, algunas situaciones, y esto se debe a que el mismo escritor del libro fue el que realizó el guión de la película. Entonces, si no me equivoco, él ganó el Oscar por este mismo guión. Así que espero que hayan disfrutado el video, dejen sus comentarios, dejen su like, una compartida, suscríbanse si no están suscritos. Y bueno, fue todo un placer hacer esta colaboración con Walt y espero que pronto podamos hacer un trabajo similar. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.